Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por seguir aquí en tu canal La Peda Paranormal. Hoy vamos a tener más historias que nos mandan ustedes, pero antes quiero mencionarles que hace unos 8 días aproximadamente salió una nota muy importante en las noticias. Pues resulta que en un zoológico de Texas lograron apreciar en imágenes tomadas por cámaras de seguridad un licántropo, que quiere decir pues este famosísimo hombre lobo. Aquí podemos ver las imágenes. Esto menciona que un jardinero en la mañana fue a checar las cámaras y lo que se encontró fue verdaderamente sorprendente. Pues ¿quién puede ser? No sabemos, parece pues como si fuera un perro de pie, pues un hombre lobo, como le llamamos, como lo hemos conocido en todas las películas de terror. Entonces es muy interesante pues ver este tipo de imágenes, porque a veces pensamos que todo es tal vez ciencia ficción, algo construido en efectos especiales para hacer una película, y nada, que puede ser que estemos ante una imagen verdadera de lo que podría existir. ¿Tú qué opinas? ¿Será cierto? Aquí déjanos en tu comentario. Bueno, es muy impresionante la imagen. Ahora, tenemos historias de ustedes y son historias muy interesantes. La primera dice: hola, buenas tardes, noches. Quisiera contarles una historia, pero que sea anónima. Hace tiempo, bueno, yo ahorita tengo 23 años y estaba chica, es sexo femenino. Dice: siempre he visto muchísimas cosas paranormales, pero hay algo en específico que siempre veía, y que era una sombra negra, grande, como de un hombre alto. Siempre la veía, pero nunca dije nada. Ya cuando cumplí 20 años, yo me fui de la casa. Yo vivía con mi mamá, y al irme en otros lados, en otras casas, la demás gente veía esa sombra, esa misma sombra, pero yo no la veía solamente. La veía estando en mi casa después de un tiempo. Después de esto regresé en uno de los meses a mi casa y volví a seguir viendo esta sombra. Nunca me dio miedo, pero esa vez una noche se atrevió a hablarme. ¡Ah, qué fuerte! Para eso yo en ese tiempo empecé a ir a una iglesia. Y una noche que regresé de la iglesia me dijo que él tenía ojos y oídos donde quiera, que no iba a ser fácil deshacerse de él. Esa noche fue una pero muy larga. Yo no podía gritar, no me podía mover, era un miedo horrible. En una de esas yo me volteé hacia la pared y hacia el otro lado para no ver la sombra. Y una voz me decía que estuviera tranquila, que no volteara, que escuchara lo que escuchara. La verdad, después de unos minutos volteé y mamá se levantó y no pude moverme. Pude hablar porque en ese momento yo no podía hacer nada. Después de eso busqué ayuda a la iglesia, pero antes un espiritista me empezó a platicar y lo que hizo fue barrer. Es decir, que con eso yo me iba a liberar de esta sombra y que se iba a ir, pero dice que al día siguiente la persona que era esta sombra que yo veía, que fue a su casa y que le hizo un destrozo en un cuarto, que no lo dejó dormir en toda la noche. Entonces supuso que era un ser de bajo astral, un ser maligno, pero no sabía con certeza qué podía ser. Después le pedí ayuda a los de la iglesia, y una noche saliendo del culto vinieron a mi casa, hicieron una rueda, nosotros agarrados de la mano, y empezaron a rezar. Pues en un idioma que de antes, de lenguas antiguas, y empezaron a rezar en ese momento. Y no sé por qué me pasó, pero yo empecé a sentir mucho calor. El líder del pastor, el pastor principal, me puso un aceite en la cara y en la parte de atrás de la nuca, y sentí como que estaba quemándome. Esa pomada, cuando empezaron a rezar, me estaba quemando. El pastor me agarró, y como traía su aceite en las manos, todo lo que me tocaba me quemaba. Me quemaba y me quemaba. Yo le decía que se quitara porque me hacía mucho daño. Y cuando empezaron a cantar una canción de esa música de culto, todo me aturdía. Era muy fea, me lastimaba mis oídos.
Yo decía que se callaran, que ya no seguían, ya no soportaba, pero ellos no hicieron caso. Siguieron sin parar y un momento yo la verdad me sentí muy débil y hasta que todo se acabó. Desde ese día me dijeron que ya me habían retirado a esa sombra. Y en efecto, jamás después de ese momento la volví a ver. Ahorita a mis 23 años no la he visto. Ya yo no soy de creer tanto en Dios, yo tengo mis propias creencias, pero la verdad agradecí mucho que me apoyaran con este ritual porque sí dejé de ver esta sombra. Espero les guste mi historia y yo sigo viendo su canal. ¿Qué tal? Pues gracias a esta persona anónima, muy interesante. Regularmente eso nos pasa mucho, ver los hombres sombra, que le llaman. En algunos estudios dicen que son seres de otro planeta que te vienen a vigilar. Otros mencionan que sí son seres de bajo astral que te están molestando para que ellos se alimenten de tu propio miedo y no te dejan en paz. ¿Tú has visto alguno? Yo sí. Tenemos la siguiente historia. Dice, hace muchos años en el pueblo de San Sebastián Chimalpa de los Reyes, La Paz, en el Estado de México, se vivieron los hechos que voy a narrar a continuación. En ese pueblo había un joven matrimonio de escasos 2 años de casados y con un bebé de casi 1 año aproximadamente de vida. El pobre hombre trabajaba de sol a sol muy lejos en la Ciudad de México y casi no dormía porque se paraba muy temprano para llegar al trabajo, si no llegaba tarde. Su señora, por ser joven y al parecer de buena familia, nunca se hallaba en su casa. Siempre estaba con las vecinas, chismeando, platicando y por el contrario no lavaba ni cocinaba, no hacía quehaceres domésticos y mucho menos limpiaba. Incluso descuidaba mucho al bebé. ¿Qué tal? Hasta que un cierto día su marido se dio cuenta y cansado de esta situación, le dijo, amenazándola, que la dejaría. O si no se dedicaba a su hogar, pues él ni comía bien, porque ella nunca guisaba nada, comían de lo que le daban las vecinas. Pues resulta que el marido cambió de turno a la noche y llegaban a dormir por las mañanas, teniendo la esposa que hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Sin embargo, por no querer abandonar las tardes con sus vecinas, decidió que dedicaría las noches para realizar las labores del hogar. Cierta noche, después de varios meses, a la 1 de la mañana, le tocaron 3 veces la puerta. Y ella, pensando que era su marido, se apresuró a abrir. Pero no era nadie. Hasta que la tercera noche seguida tocaron de igual forma. Y al abrir, vio que era una peregrinación de aproximadamente 30 personas. Y el que venía al frente le pidió de favor un vaso con agua. Eran fechas de noviembre y esas peregrinaciones son muy comunes. Después de beber el agua, el hombre hizo una pregunta. ¿Sabías que si barres en la noche y sacas la basura a la calle, echas tu suerte y fortuna a la misma? Y si haces quehaceres a altas horas de la noche, atraes a ciertas fuerzas? Porque no son horas activas, pero para los vivos. Ella pensó, ¿y este señor cómo sabe lo que hago? ¿Y por qué se mete en mi vida? Pero fue en ese momento que aquel señor se dio la vuelta y antes de irse exclamó, buena mujer, vamos muy lejos y tendré que regresar de nuevo. ¿Podrías guardarme algo, por favor? No lo abras por nada del mundo, solo espera que yo regrese. Dejando un pequeño bulto, lo que fuera estaba envuelto por unas cobijas y lo dejó a un lado del zaguán. Ellos se fueron y ella se quedó pensativa, pero sin más no le dio importancia. Así pasaron los días y después del día 9 volvieron a tocar a la puerta 3 veces y esta abrió de mala gana. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al ver ahí estaba la misma peregrinación, solo que ahora el viejo aquel con el cual platicaba tenía un semblante frío y tétrico, el cual por la pobre luz de las velas no lo notó muy bien hasta que éste le dijo que venía por su encargo y que lo tenía que llevar como castigo a las desobediencias de la madre.
Ella no entendía nada, pues el encargo era algo envuelto en una cobija y no lo había tocado ni movido del lugar desde aquel día que le había mencionado. Hasta que escuchó a su bebé llorar. Lo que tenía frente a ella era la muerte en persona y venía por el bebé, ya que este tenía desnutrición y ya estaba muy delicado. Ya lo había descuidado por completo, eso le mencionó la muerte. En cuanto tomó al bebé en sus brazos, este dejó respirar y allí murió. Ella, ante tal horror de la impresión, se desmayó. Al llegar el marido, este no daba crédito a lo que vio después. Su bebé yacía en la cuna y ya no respiraba. Acto seguido corrió buscando a la mujer por toda la casa, maldiciendo hasta que halló a su esposa totalmente loca y contando una y otra vez la historia antes narrada. ¿Será que es cierto que los deberes domésticos solo se deben realizar de día y que las horas muertas son para descansar y dejar que los muertos se muevan en nuestro mundo en paz? ¿Qué tal con esta historia? Pues bueno, yo les cuento que también una persona muy allegada a mí en un pueblo le tocó ver una peregrinación o escuchar que iban cantando. Igual eran meses de Día de Muertos, o más bien días del Día de Muertos, era el noviembre a principios, y que se escuchaba que iba bajando por una única calle que atraviesa esta población. Y él estuvo a punto de salir a ver qué pasaba, pero una tía de él decidió que no lo hiciera, porque mencionaban que si sales por lo que ves, es difícil que regreses a como estabas antes, que quedas todo loco, porque dicen que ves muchas cosas. Ok, amigos, tenemos otra historia que la nombran el carro rojo. Esta es una historia que escucharon en una población que dicen que es muy famosa. Pero antes que nada, digamos salud. Dice: Marcos caminaba a un lado de la carretera que se desplegaba desde Morelos hasta Ciudad de México, con un bolso de viaje al hombro y los pies muy cansados de tanto caminar. Él quiso irse de casa a los 17 años. No era una buena idea cuando no tenías en qué transportarte. No contaba con vehículo propio, pero él tenía unos pocos ahorros y confiaba que al llegar a la Ciudad de México y encontrar trabajo, podía comprarse un automóvil para poder viajar. Sin embargo, el camino era muy largo y cada minuto que pasaba, el cansancio y miedo hacían que fuera más largo para él. Ya le habían advertido lo peligroso que era andar por esos rumbos cuando oscurecía, y no precisamente por el riesgo de terminar atropellado, ya que en las últimas semanas se rumoraba que varios hombres que viajaban a pie habían desaparecido de forma inexplicable. Aunque las autoridades aún no tenían claro lo que ocurría, se había emitido un comunicado de alerta. Estar solo en la carretera era simplemente un riesgo que no valía la pena correr. Marcos estaba exhausto, alzó por 10ª vez el pulgar para pedir aventón a los coches que pasaban, pero era ignorado totalmente. La mayoría de las veces los conductores ni siquiera se dignaban a mirarlo. El chico suspiró y se obligó a seguir andando. De pronto vio que venía un coche clásico de color rojo, el cual aminoró la velocidad para ir a la par suya. Marcos volteó y se dio cuenta de que en el interior iban 3 mujeres muy guapas, que llamaban mucho la atención. Eran jóvenes, solo un poco mayores que él. Eran hermosas y lucían unos grandes atributos, ya saben a lo que se refiere, a través de unos vestidos caros y muy ajustados a su cuerpo. Las muchachas le sonrieron de manera felina, sexy, y le preguntaron: ¿a dónde vas, cariño?, le preguntó la que iba al volante. Él contestó: a la Ciudad de México, pero nadie me ha querido llevar, respondió él con desánimo. Pues súbete, que nosotras te llevamos. Pensando en la suerte que tenía Marcos, abrió la puerta y se metió en el asiento trasero, tras lo cual emprendieron la marcha. Durante todo el camino las mujeres no dejaban de mirarlo, lo halagaban por lo guapo que era
y preguntándole por qué un chico como él viajaba solo de ese modo, a lo cual él se quedó callado, enmudeció. Y le dijeron, ¿te fuiste de casa, verdad? Le preguntó una de las chicas acariciándole la mejilla. ¿Quién te viera, muchachito, tan joven y tan mal portado? Las mujeres rieron de una forma que a Marcos le dio mala espina, pero no quiso decir nada. Al fin y al cabo, ¿qué daño podían hacerle 3 mujeres? Por favor, no le digan nada a la policía, no quiero volver a casa, suplicó. Descuida, chiquito, no vas a volver. La mujer que tenía sentada al lado le sonrió ampliamente, mostrándole 2 largos y escalofriantes colmillos. Antes de que el joven pudiera gritar, la criatura se abalanzó sobre él, mordiéndolo sin piedad. Sus acompañantes hicieron lo mismo, lo acorralaron en el asiento y lo último que vieron sus ojos fue cómo aquellos rostros tan bellos se transformaban en algo muy demoníaco. Y allí mismo fue devorado. ¿Qué tal? Qué fuerte historia por quererte ir tan joven, lo que te pasó. ¿No? Qué fuerte historia. La verdad sí ha habido muchas historias que han sucedido o que han contado de una en otra, de las personas que al vecino le pasó esto, que al amigo le pasó esto, que vieron esto en la carretera. Es muy peligroso. Fuera también de este asunto paranormal, el viajar en carretera, aunque sea de día, también puede ser muy peligroso con tantos asaltos. Entonces, pues nada más hay que cuidarse mucho, pensar bien las cosas y echarse para adelante. Amigos, pues gracias de nuevo por seguir aquí en La Peda Paranormal. Ya saben, si les gusta el video, denle like. Por favor, compartan. Suscríbanse al canal, por favor. Y seguimos creciendo. No dejen de mandar sus historias. Y también, si tienen algo que contarnos de viva voz, contáctenos para ir con ustedes. Porque es padre también escucharlo y que ustedes nos indiquen o ver su cara de miedo cuando les sucedió esto. Amigos, pues ya saben que en las pedas puedes encontrar las mejores historias de terror. Digamos, salud.